Bendiciones. Les habla Alexander. En esta ocasión quiero compartirles 10 pasos para elaborar y predicar un mensaje. En la descripción les dejo 3 archivos. Uno de ellos con estos 10 pasos y los otros 2 son bosquejos realizados bajo estos 10 pasos. Esta metodología entra dentro de la homilética, que es la destreza para elaborar y predicar. En estos casos existen muchos métodos para hacer un mensaje, pero yo estoy utilizando la metodología de la estructura básica simplificada, que consta de estos 10 pasos. Este archivo ha sido consultado ya con muchos pastores y con varios de mis amigos líderes, y también he escuchado muchos otros mensajes que realmente desembocan en estos 10 pasos, que nos ayudan a no salirnos de un tema en específico. Sin más que decir, vamos a ello. Utilizaré uno de los bosquejos compartidos acá abajo para explicar estos 10 pasos. Este bosquejo es un mensaje de mi pastor predicado ya hace algún tiempo, que está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Como primer paso, nosotros debemos considerar la clase de oyente, es decir, a quiénes les vamos a hablar, si es a una iglesia en general, si es realmente a jóvenes o a niños, si es de una cultura o de otra, si es a mujeres o a hombres. Eso es bueno considerarlo para trazar un tema. Entonces, el paso 2 ya es la oración inicial. Todos elevamos una oración para que Dios nos use y su palabra fluya en nuestras vidas y en la de su iglesia. Como tercer paso, tenemos el texto bíblico, que ya traza, por así decirlo, la columna vertebral de nuestro mensaje. Y el cuarto es el tema. Estos 2 pasos, 3 y 4, van a ir realmente enlazados, porque el tema es una frase que engloba un contexto. Es decir, de allí nace realmente el nombre de nuestra predicación, que debe ser afianzada en un texto bíblico. Recuerde que no podemos salirnos en ningún momento de alguna situación que esté fuera de la Biblia. Utilizando el bosquejo, el pastor seleccionó el versículo de primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, porque previamente estuvo pensando en el nombre de un tema. Y el tema básicamente nace de un contexto, de una necesidad. Él estuvo comunicándose con Dios y preguntándole: Señor, ¿qué quieres que le hable a tu iglesia? El tema realmente nace de esta forma, nace de inspiración. Es decir, de pronto viste alguna situación y te inspiró a hablar de un tema en específico. Entonces, en este caso, el pastor, comunicándose con el Señor, él estuvo pensando en la pérdida de su madre y de por qué las personas lloran y tienen ese duelo tan largo, tanto tiempo. Él dice que él duró 10 años llorando a su mamá hasta que pudo ser libre, pero también citó otras pérdidas materiales, económicas, físicas. Entonces, todo ese contexto, de allí nació el tema, el nombre, y él se puso a pensar: ¿qué versículo me engloba a mí este contexto, este tema? Entonces, de allí fue investigando hasta que dio con este versículo y este contexto bíblico, que es cuando Samuel llora a Saúl y Dios le dice: ¿hasta cuándo llorará Samuel a Saúl si ya yo estoy levantando un nuevo rey? En este caso a David. Entonces, todo ese contexto entre el pastor y la comunicación con el Señor y el contexto bíblico, vemos que ya se complementan, se dan la mano. Ese es el paso 3 y el paso 4, que, como dije, trazan la columna vertebral de nuestro mensaje. El quinto paso es el propósito, es decir, a qué queremos llegar con nuestro mensaje, qué queremos enseñar. En este caso, el pastor quiso exponer que Dios trabaja con nuestras manos, es decir, con lo que tenemos a nuestro alrededor y no con lo que se perdió. Muchas veces, en medio de nuestro llanto, de nuestro dolor, de tanto enfocarnos en eso que perdimos, no alcanzamos a ver que hay cosas en nuestro presente acá con las que Dios trabaja. Ese realmente es el propósito del mensaje trazado en el bosquejo. El sexto paso es la introducción. Comenzamos con palabras introductorias que nos permitan ir trayendo desde el texto bíblico el nombre del tema y el propósito. Obviamente, esta introducción conlleva que también busquemos el significado de las palabras de peso utilizadas en el nombre del tema. Por ejemplo, en este caso, ¿hasta cuándo llorarás? De la palabra llorar, ¿qué significa? El pastor explicaba acerca del llanto, el duelo y sus significados, y hablaba también de la aplicación de lo que hemos dicho anteriormente, de ese contexto bíblico de cuando Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿No sabes que ya yo lo desprecié? Muchas veces de nosotros también Dios nos debe hacer la misma pregunta: ¿hasta cuándo vas a llorar?
llorar? Si yo estoy levantando algo nuevo, estoy viendo que tú tienes cosas nuevas en tus manos para hacer. Vamos que sí puedes. Entonces esa aplicación la utilizó en esta parte introductoria para irse con palabras transicionales hasta el desarrollo del tema. Que estas palabras transicionales conectan básicamente todos estos primeros pasos hacia el desarrollo. El paso número 8 es el desarrollo, que está estructurado bajo el principio PIK: punto, explicación del punto, ilustración bíblica del punto, confirmación bíblica del punto y la aplicación del punto. Estas últimas tres siglas ICA están realmente enmarcadas dentro de lo que llaman la interpretación bíblica del punto. Acá voy a hacer un paréntesis para explicar esto del PIK. Digamos que el punto es uno de los puntos que yo tomo para explayar mi mensaje. La explicación ya se refiere a los motivos por los cuales yo tomé esto como punto y quiero hacerlo parte de mi tema. Entonces ya cuando entramos en la interpretación bíblica, como bien lo dice así, ya entramos en netamente Biblia. La ilustración bíblica es ese contexto bíblico que yo tomo para respaldar la explicación de mi punto y mi punto. La confirmación es la cita bíblica de esta ilustración y la aplicación ya son ejemplos más cotidianos donde yo puedo utilizar testimonios para respaldar tanto la ilustración bíblica como lo que yo llamé punto. Entonces este principio PIK se aplica a tantos puntos como yo tenga para expresar mi mensaje. Es decir, existe punto 1, punto 2, punto 3, ya ustedes saben cómo es eso. Y a todos y cada uno de estos puntos hay que aplicarle su explicación, su ilustración, su confirmación y su aplicación en la vida cotidiana. Retomando nuestro bosquejo, el pastor divide este mensaje en tres partes o tres puntos. El primero cita de la siguiente manera: muchos vivimos por personas o cosas que finalmente se perderán. Y la explicación a este punto, él se basa en que muchas veces nosotros colocamos excesiva confianza en personas, relaciones, en negocios, incluso en nuestro trabajo, de tal manera que cuando alguno de estos se nos va o se nos pierde, enseguida nos atareamos o quizás renegamos en contra de Dios. Y la ilustración él la extrae de la viuda de Sarepta, cuando el profeta le dijo: dame a mí primero. Y enseguida la viuda dijo: pero solo tengo este puñado de harina y este aceite, y mi hijo y yo no los íbamos a comer y nos íbamos a morir. Pues esa es la ilustración que el pastor toma, porque efectivamente la viuda estuvo como retrayéndose de darle al profeta, que le pedía lo único que tenía. Esto está en Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículos desde el 8 en adelante. La aplicación a este punto se basa en que muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera en la que nos desbalanceamos apenas perdemos algo. También se pueden citar cifras donde se hablan de personas que se deprimen apenas pierden algún ser querido o a veces están hasta sin trabajo del cual se habían apegado. Digamos que este punto se resume en que nosotros muchas veces nos apegamos a cosas que finalmente las perderemos. El punto número 2 exclama de la siguiente manera: hay quienes pretenden encontrar culpables de aquello que han perdido. La explicación a este punto el pastor la basa en que muchas veces nosotros somos culpables de lo que nos acontece y pretendemos a veces encontrar un culpable afuera, cuando a veces somos nosotros los mismos culpables o situaciones que Dios permite que nos acontezcan. La ilustración a este punto el pastor la extrae del segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1, donde una viuda le expresa al profeta Eliseo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Ella le dice esto después que en este contexto bíblico el profeta Eliseo y muchos funcionarios venían por sus hijos y por ella misma, porque este esposo que ella tenía que murió tenía una deuda y no la había pagado. Entonces en ese tiempo ese era el contexto, que si no tenías para pagar ellos te confiscaban todo, tus hijos, tu esposa y tus bienes. Y la aplicación, como bien lo dije en la explicación, a veces buscamos responsables afuera por nuestras pérdidas, por los que nos pasa. Si nos damos cuenta, la explicación y la aplicación se parecen mucho, solo que la aplicación uno puede citar cifras, testimonio, ilustraciones de nuestra vida diaria, mientras que en la explicación solo nos enfocamos en explicar el punto ya en frases cortas. Tercer y último punto, el pastor lo expresa en forma de pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Y la explicación se debe a que Dios trabaja con nuestras manos, lo que tenemos a nuestro alrededor.
ya previamente se hablaron de los que lloraron, mientras que en este punto ya se habla de una pregunta que se hace: ¿qué tenemos en nuestras manos? O sea, lo que se perdió ya se perdió, pero ¿qué tenemos en nuestras manos? Y efectivamente es allí donde Dios trabaja. La ilustración, el pastor la extrae de Éxodo 4:2 y muchos otros versículos donde él le preguntaba a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? En ese momento tan difícil que Moisés estaba siendo perseguido, él era solo una vara, y con esa vara ya sabemos lo que hizo. La aplicación a este punto está muy interesante porque ya reafirma lo que hemos estado hablando, que Dios trabaja con lo que tenemos en nuestras manos, en nuestro presente, es decir, lo que ya se fue, ya pasó, lo que se perdió, vamos a enfocarnos en este presente. Esa es la aplicación de nuestro punto 3, en la cual podríamos aseverar que Dios nos hace también esa pregunta: ¿qué tenemos en nuestra mano? ¿Hasta cuándo vas a llorar las pérdidas? Una vez expresados todos los puntos de nuestro mensaje, entramos en este paso número 9, que es la conclusión. Está compuesta por palabras conclusivas y una recapitulación. Las palabras conclusivas ya se refieren a la conclusión. En nuestro bosquejo se concluye que ya hasta cuándo vamos a llorar. Dios nos hace la misma pregunta, que es tiempo de enfocarnos en lo que tenemos en nuestro presente, en lo que tenemos en nuestras manos, que es donde Dios trabaja. Pudiéramos también hacer una recapitulación de los distintos puntos que hemos tocado para complementar esta conclusión. Ya el paso número 10 es de donde nosotros estamos extrayendo esa información que nos sirve a nosotros simplemente para guiarnos y encontrar las referencias. Sin más que decir, les dejo entonces los 3 archivos acá abajo donde tienen los 10 pasos ya mejores explicados, escritos, y 2 mensajes realizados basados en estos 10 pasos. El primero ya lo expuse acá como ejemplo, y el segundo pudieran ustedes hacer esa comparación, y espero que estos archivos les sirva para ustedes disertar sus propios mensajes. Colóquenle lo suyo, hagan de ese archivo una herramienta útil para ustedes en su propia personalidad. Bendiciones para todos.